Cuento que nos daba un poco de musar. Dice así. Un hijo llevó a su padre a un restaurante para disfrutar de una deliciosa cena. Su padre ya era bastante anciano y por lo tanto un poco débil también. Mientras comía, un poco de los alimentos caían de cuando en cuando sobre su camisa o sobre su pantalón. Los demás comensales que estaban ahí en el restaurante observaban al anciano con sus rostros un poco distorsionados por el disgusto, pero su hijo permanecía en total calma. Una vez que ambos terminaron de comer, el hijo, sin mostrarse ni remotamente avergonzado, ayudó con absoluta tranquilidad a su padre y lo lleva al sanitario. Limpió las sobras de comida de su arrugado rostro, intentó lavar las manchas de comida de su ropa, amorosamente peinó su cabello gris y finalmente le acomodó los anteojos. Al salir del sanitario, un profundo silencio reinaba en el restaurante. Nadie podía entender cómo es que alguien podía hacer el ridículo de tal manera. El hijo se dispuso a pagar la cuenta, pero antes de partir, un hombre, también de avanzada edad, se levantó de entre los comensales y le pregunta al hijo del anciano: ¿no te parece que has dejado algo aquí? El joven responde: no, no he dejado nada. Entonces el extraño le dijo: sí has dejado algo. Has dejado aquí una lección para cada hijo y una esperanza para cada padre. El restaurante entero estaba tan silencioso que se podía escuchar caer un alfiler. Uno de los mayores honores que existen es poder cuidar de aquellos adultos mayores que alguna vez nos cuidaron a nosotros también. Nuestros padres y todos esos ancianos que sacrificaron sus vidas con todo su tiempo, dinero y esfuerzo por nosotros. Merecen nuestro máximo respeto. ¿Está bien? Muy lindo, ¿no? Bien, llega al corazón. La semana que viene tenemos en Parashá Va'etchanan los 10 mandamientos. Y el 5.º mandamiento dice: honrarás a tu padre y a tu madre. Respeto al padre y a la madre. Normalmente uno lee ese mandamiento como pensando como que es hijito y el padre. Pero respetar al padre y a la madre es toda la vida. También es el respetar al padre y a la madre cuando son grandes, cuando son mayores, cuando son ancianos. Esa misma es para siempre. Así que, nunca para. Exactamente, hasta el final. Muy bien, este es el musar que quisimos dar antes de la perashá. Y ahora vamos a la perashá. Objetivo de la clase. Este es el gran discurso de Moshe Rabenu. Sefer Devarim, el gran discurso antes de morir Moshe Rabenu. Lleva todo el libro, la hojita que les di. Sí, acá tienen. ¿Hay alguien que lo tenga? Les mando varias por si alguien no tiene. Y lo que es difícil ver es el hilado. ¿Me siguen? En la perashá de Devarim, como que hay un hilado de temas diferentes. Entonces la idea es ver por qué Moshe pasa de este tema a este tema. ¿Y por qué de este tema? Porque algo me quiere decir. ¿Me siguieron? Bueno, empiezo. El discurso de Moshe. Preguntas. ¿Cuál es el hilado de toda la perashá? Ese es el objetivo principal de la clase, ver un hilado. Algo que une un punto tras otro punto. Van a ver qué profundo que es. Segundo, ¿guarda algún orden lógico o es un simple relato? ¿Se pueden pasar una hojita, Bernardo, después? 3. ¿Para qué Moshe le menciona estos temas justo ahora? Le menciona temas que tienen que ver con cosas que pasaron en el desierto, le menciona el tema de los jueces, le menciona las guerras, de que pasaron por Edom y no. ¿Para qué? ¿Qué podemos aprender para hoy en día? Porque esto me quiere quedar un mensaje para mí. Muy bien. Empiezo, leo un poquito y voy ahora al Humash. Déjenme leer un poquito. El motivo por el cual Moshe comienza ahora este discurso es porque el pueblo de Israel está por entrar a la tierra de Israel. Primer punto, estamos por entrar. Entonces Moshe quiere dar un gran discurso. Por lo tanto, es importante que ellos tengan en cuenta todas estas cosas que ahora les va a decir. Entonces lo que va a decir Moshe ahora, a Israel lo tiene que tener en sus oídos bien presente. Existe un gran peligro, ¿cuál es? Y Moshe es consciente de ello. Cuando Moshe se ausentó tan solo 40 días, ¿se acuerdan que subió al monte Sinaí? No bajó. ¿Qué pensaron? ¿Que se murió y hicieron el becerro de oro? ¿Y ahora qué va a pasar con Moshe? No va a estar más. Entonces hay un gran peligro. El pueblo ya había abandonado el pacto con Dios cuando Moshe tardó 40 días y forjó un becerro de oro como ídolo.
¿Qué sucederá ahora que Moshe se alejará para siempre? Hay un riesgo acá. La consternación que causará la ausencia de la figura central de Moshe será enorme para el pueblo. ¿Cómo acostumbrarse a la realidad de que aquel líder tan querido y elevado, que los sacó de Egipto, que los guiaba por el desierto, que intercedía ante Dios, al que recurrían ante cualquier duda o problema, de pronto ya no estará más? ¿Entienden? Nosotros lo leemos como, bueno, ya pasó, pero imagínense el pueblo que vivió a Moshe Rabenu todo el tiempo cerca de ellos. Se pierde el gran maestro. Es como, si cuando perdemos un gran rabino, sentimos una gran ausencia, imagínense Moshe Rabenu, el mejor. Hoy, Hasbe Jalila, no hay ninguna idolatría, nada, Dios es el único, pero Moshe, el que nos enseñó tanto. Moshe sabe también que el éxito en la conquista de la tierra de Canaán es su mayor riesgo. La abundancia material y el apego a las culturas paganas terminarán por prostituir al pueblo y abandonar el grado espiritual tan alto que habían alcanzado. Tienen dos riesgos. Un riesgo número 1, Moshe va a morir. ¿Qué va a pasar? El pueblo se va a mantener firme. 2, vamos a entrar en Israel y están los idólatras que están ahí. Y entonces tenemos que mantenernos firmes para no caer en eso. Muy bien. Entonces ahora empiezo a ver el hilado de la perashá. ¿Está bien? Es por eso que Moshe quiere dirigirles un largo discurso para prepararlos para todos estos desafíos. Según esto, el discurso de Moshe es prepararlos para el desafío que viene, que los esperan cuando él ya no esté para guiarlos. Vamos a ver. Entonces ahora, no sigan leyendo. Voy, lo que veo. Leo el pasuk y ustedes me dicen qué conclusión sacan. ¿Está bien? Y leemos. Lo primero que dice, en el pasuk 6. Les leo de Barim. Hace toda una introducción de lugares y lugares. Miren cómo dice. Estas son las palabras que Moshe habló a todo Israel en la otra ribera del Jordán, en el desierto, en la planicie, frente al mar, entre Padán y Tofel. ¿Ven que hay un montón de lugares? Que ahí está el Musar que dice Rashi que nombró los lugares donde habíamos pecado y nos está dando un reproche de manera tenue, sutil. Y llega al Pasuk 6. Entonces, hasta acá hay una introducción. ¿Cuáles son las primeras palabras de Moshe? Las primeras, Pasuk 6, leo. Pasuk 5 termina, comenzó la Torah diciendo, acá va, Hashem Elohenu Diber Elenu Bejor. Lo primero que Moshe dice es, Hashem, nuestro Dios, nos habló en el Ar Sinai. Pero es que nos habló en el Sinai. Las primeras dos palabras, ¿cuáles son? Hashem Elohenu. ¿Les hace acordar algo? Hashem Elohenu. O sea, mi pregunta es, ¿por qué empezó por Hashem Elohenu? Estas dos palabras, ¿no les hace acordar algún pasuk famoso? Hashem Elohenu. Shema Israel. ¿Cuál es el pasuk de Shema Israel? Shema Israel, Hashem Elohenu, Hashem Echad. ¿Qué dice Hashem Elohenu? Hashem es lo más importante en nuestra vida. O sea, todavía no empezó a hablar Moshe, Lo primero que dice es Hashem Elohenu. Que te quede claro. El centro de todo es Hashem. Está como empezando como por el Shema Israel, como diciendo que Hashem es el valor supremo para nosotros. ¿Me siguieron hasta acá? Primer punto. Leo la hojita. Las primeras palabras que va a utilizar son el Eterno es nuestro Dios. Estas palabras son muy dignas de Moshe para empezar su discurso. Esto es lo que tiene Moshe en su mente. Y comienza así con lo más importante. Tal como lo hizo Dios con los 10 mandamientos, el primer mandamiento, yo soy tu Dios y no tendrás otros dioses. Es una parafrasa de Hashem Eloquenu, Hashem Echad. O sea, yo digo, Moshe va a dar el gran discurso. Si empezás por lo más importante. ¿Qué es lo más importante? Hashem Elohim. ¿Está bien hasta acá? Bien. Paso al Pasuk Zain. Cito el Pasuk Zain y leemos. El Pasuk Zain dice esto. Den vuelta y emprendan el viaje y vengan a la montaña del Emorí y a todos sus vecinos. O sea, están en el monte Sinaí y Moshe dice, den vuelta y partan para la tierra de Israel. En la montaña, en el sur y en la costa, la tierra de Canaán y Lebanón, hasta el gran río, el río Prat. Mira, yo he puesto la tierra delante de ustedes. O sea, lo primero que dice que es. O sea, ¿cómo pasó del tema? El tema 1 fue Hashem, es lo más importante. Tema 2, vayan a la tierra de Israel. ¿Cómo vayan a la tierra de Israel? ¿Con qué mérito vamos? Hashem, o sea, si confiamos en Hashem. Pero si a Israel no se porta bien, como pasó en el desierto, ¿no? ¿Entramos o no entramos en Israel? O sea, a Israel, digamos que a Israel no somos tzadikim. Mi pregunta es si tenemos mérito para entrar en Israel. ¿Entienden mi pregunta? Exacto. Hay un pasuk que dice literal así. Presten atención al pasuk.
no entramos en Israel por nuestros méritos, porque la verdad que nos habíamos portado mal. ¿Y por qué entramos? Por el juramento que le hizo Abraham, Isaac y Jacob. El segundo punto que Moshe Rabbeinu les mete en la cabeza a Israel. Van a entrar en Israel, ¿pero por qué? Esperen, todavía no dije que eso alcance para quedarte. Estoy hablando, ¿qué alcanza para entrar? ¿Me siguen? Eso, no por ustedes, porque ustedes se portaron mal. Y tampoco por los pueblos eran muy malvados, por eso también los eché. Entonces, ¿por qué los hice entrar? Por lo que le juraba Abraham, Isaac y Jacob. Concepto, leo, y conclusión. Continúa diciéndonos que luego de estar en el monte Sinaí, Dios le dice que ya estuvieron bastante tiempo acampando en aquel monte. Ahora deben partir hacia la tierra de Israel. Hay algo más que todavía no dijimos. El objetivo no es que se queden en este estado ideal de que estén solamente abocados a estudiar y profundizar en la Torá, sino que puedan ponerla en práctica en la tierra de Israel, en donde muchos de los preceptos solo se pueden cumplir. Otro punto y después digo el que dije antes. ¿Qué dice acá? Sí, ya estuvieron mucho en Arsinai. Vamos a la tierra de Israel. Porque estamos estudiando Torá, estamos contentos. Exacto. ¿Cuál es el objetivo de recibir la Torá? Para cumplirla. ¿Dónde? En la tierra de Israel. El objetivo del pueblo judío es en la tierra de Israel. ¿Dónde más? Pero hoy en día la mayoría de los judíos, ¿dónde estamos? ¿Dónde están? La mayoría de los judíos están en Juzlaretz, ¿no? Están en Estados Unidos, están en Rusia, están en Francia, están en Argentina, están en Brasil, en Canadá, Australia. Hasta hoy en día todavía la mayoría no estamos aquí. Pero acá dice, suficiente en Arsinai, a la tierra de Israel. Primero, la Torá no es teórica, es para aplicarla. Muy bien, y para vivir de acuerdo a ella. ¿Dónde? El lugar principal es Israel. Que estemos en Juzlaretz es de diabad, de última. Pero nuestro lugar, para cumplir toda la Torá y lo que Dios quiere de nosotros como nación, un pueblo ideal para todo el mundo, es en Israel. Por eso lo primero que Moshe le dice que es, primero dice, Hashem es lo más importante, ¿verdad? No dije que la tierra de Israel es lo más importante es Hashem. Ahora, ¿dónde se vive esa vivencia de vivir con Hashem? Antes que todo, en Israel. ¿Se entendió? Por eso el segundo punto que Moshe le dice, vayan a la tierra de Israel. Sigo. Dios no quiere, el último párrafo, que sea algo meramente teórico, sino que sea una Torá práctica, de vida, que sea un ejemplo para todas las naciones. Por lo tanto, deben instalarse en ese territorio y ser una nación y vivir acorde a las reglas de la Torá, que van a legislar todos los aspectos de la vida de un individuo, tanto a nivel personal, como así también a nivel del pueblo en general. ¿Está bien? Toma 1, Dios lo más importante. Tema 2, entrar en Israel. Tema 3, segunda hoja. Pasuk 8. Pasuk 8 dice así. Mira, yo he puesto la tierra delante de ustedes. Leo la Torá ahora. Vengan y tomen posesión de la tierra. Presta atención. He puesto la tierra. Tomen posesión de la tierra que el Eterno juró a sus ancestros. A Abraham, a Isaac y a Jacob. Para entregarla a ellos y a su descendencia después de ellos. Dice, el Eterno juró. ¿Qué nivel tiene eso? Si dice que Dios juró, eso es pacto inquebrantable. Eterno. La tierra de Israel, entonces, ¿a quién se la da? A Israel. A Abraham, Isaac y Jacob y a sus descendientes. No, la pregunta podría pasar que la perdamos o que ya no seamos los verdaderos. O sea, el verdadero dueño es Dios. Se la dio al pueblo judío. Digamos que nos portamos mal. ¿Podemos ser expulsados de la tierra de Israel si nos portamos mal? Sí. ¿Y podemos perder la tierra de Israel para siempre? No. ¿Por qué? ¿Cómo saben que no? Porque dice juró. Exactamente. Cuando Dios jura es eterno. ¿Entienden? Acuérdense. Si dice juramento es pacto. Pacto es eterno. No hay, como dicen los cristianos, un nuevo pacto. No hay un nuevo pacto con los... No, el pacto es eterno. No hay un nuevo que Dios abandonó a Israel y elige a los que... No. El pacto es eterno. La verdad que no sé cómo confrontan este problema los cristianos. Porque los cristianos dicen que aceptan el Antiguo Testamento, ¿no? Acá dice Dios juró. Claro, con los cristianos no hay problema, porque Dios puede cambiar cuando quiere de idea, porque Dios no es perfecto, ¿no? Se equivoca, entonces no hay problema. Pero acá dice Dios juró. Bueno, ya está. ¿Cómo? Si dice juró para siempre. Es eterno. ¿Entendieron? Entonces, del Pasuk 8 aprendemos que Dios nos da la tierra de Israel por el mérito de Abraham, Isaac y Jacob. Como dijo. ¿Está bien? Muy bien. Esto es lo que aprendemos de aquí. Leo. Lo segundo que nos dice, primer párrafo, es que el motivo por el cual el pueblo de Israel ingresa a la tierra de Israel no es por mérito propio,
sino que entran por el mérito de los patriarcas. El objetivo no es solo recriminarles, sino que aprendan a ir en el camino justo y fiel de los patriarcas. Entonces, ¿para qué le dirías? No entran por su mérito, por el mérito de los padres. Bueno, pero ¿cuál es la idea? Que ellos digan, bueno, entonces también tenemos que tener el propio mérito, ¿no? Tenemos que ir en el camino de Abraham, Isaac y Jacob. Muy bien. Pasuk 12 y 13. Miren cómo acá cambia de tema, aparentemente. Pasuk 12. ¿Cómo podré yo solo cargar con el fastidio de ustedes? O acá fastidio, no es fastidio, tradujo mal. Con el peso, porque tiene que jugar a Israel, ¿sí? Y sus disputas. Dispongan para ustedes varones sabios y nombra jueces. ¿Cómo Moshe Rabenu pasó el toma de jueces? Venía hablando de que Dios es lo más importante. Después habló de que vamos a entrar en Israel. Después que habló, vamos a entrar en Israel, ¿por qué? Gracias a la promesa de Abraham, Isaac y Jacob. Y ahora Moshe dice, y me acuerdo que en un momento le pedí los jueces, dije, Dios ayúdame y dame jueces. ¿Qué tiene que ver el tema de los jueces ahora? Para que haya un hilado, ¿entienden lo que yo busco, no? ¿Ven algún hilado? ¿Por qué es importante ahora hablar de justicia o de jueces? ¿Qué es lo último que acaba de decir? Que vamos a entrar en Israel. Entonces... ¿Está ahí? No, es lo mismo que, o sea, es una de las cosas que... Sí, se pone impaciente. De las 7 leyes de Noah. Espere, dijimos, para entrar en Israel alcanza ¿con qué? Con el mérito de Abraham, Isaac y Jacob. Y para quedarnos... O sea, digamos que no tengo ningún mérito. Con el mérito de Abraham, Isaac y Jacob, ¿nos quedamos en Israel? No alcanza. Eso no alcanza. ¿Cuál es que hay que hacer? Justicia. Ir en el camino a Hashem. Si no hacemos justicia, olvídense de quedarse. Entraste con el mérito, pero ahora tenés que aplicarlo y tenés que ir en esa... Si no te lo ganás, también te puede expulsar, temporalmente. ¿Me siguen? Entonces, ¿por qué Moshe Rabenu habla de los jueces ahora? Porque para que haya justicia, tienen que haber buenos jueces. ¿Se entendió? Leo. El tercer punto, aparentemente, Moshe cambia de tema. ¿Por qué cambia de tema? Para relatar lo que sucedió con Yitro, que les asesoró para que nomine jueces para que juzguen al pueblo. Esta interrupción no es un capricho, sino que lo que nos viene a enseñar es que si bien en base al mérito de los patriarcas, esto ya bastaba para conquistar la tierra, no obstante esto no alcanza para poder asentarse en ella. Para eso deberán obrar justicia y entonces serán merecedores de permanecer en la tierra. ¿Está bien? ¿Entendieron? Tenemos 2 puntos que aprendimos, ¿eh? ¿Vieron que nosotros volvimos a Israel después de 2000 años? La pregunta es ¿por qué volvimos? Si volvimos por mérito propio o a lo mejor volvimos por mérito de los padres, de Abraham, Isaac y Jacob. Porque, ¿qué dijimos? Que el mérito de Abraham, Isaac y Jacob alcanza para entrar en Israel. Obvio, que tiene que hacer que nosotros queramos entrar. Si el mérito de Abraham, Isaac y Jacob alcanza para entrar, pero nosotros no queremos entrar, no entramos. Pero si Am Israel no se lo merece tanto, pero hay mérito de Abraham, entramos. Ahora, ya entramos, Baruch Hashem hace 50 años. ¿Cuánto? Ya tenemos 70. ¿Está bien? ¿Cuánto tenemos? El año que viene 70. No, el año que viene. Sí, el año que viene 70 años. Bueno, no. Bueno, no entienden nada los iraníes. Que lean el Tanaj, que lean el documento histórico más importante. Y ahora, para quedarnos, tenemos que ir en el camino de Hashem. ¿Se entendió? Bueno. Paso al Pasuk 21. ¿Qué dice el Pasuk 21? Le tenía que haber hecho la fotocopia de los Pesukim, pero perdonen que no se nos hice. Pasuk 21 dice esto. Y dígame qué viene a agregar. Mira, el Eterno tu Dios ha puesto la tierra delante de ti. Sube, toma posición. Como el Eterno Dios de tus ancestros te ha hablado, no temas y no te amedrentes. No tengas miedo. Está bien. ¿Qué viene a decir este punto? Ahora vamos a entrar en Israel, ¿no? Moshe está recordando lo que pasó hace 40 años, ¿no? Pero ¿para qué nos viene a recordar ese punto que nos mandó y al final pasó lo que pasó? ¿Se acuerdan con los espías? ¿Por qué lo viene a recordar ahora? ¿Por qué Moshe viene a recordar este punto ahora? Ahora vamos a entrar de nuevo, ¿no? Y se acuerda que hace 40 años otra vez nos mandó y metimos la pata, ¿no? Vinieron los líderes. El cuarto punto es que el hecho de ir a la tierra de Israel no es algo optativo. Miren cómo dice, te ordeno que entres. O sea, no es si quiero sí, si quiero no. Es una mitzvah entrar a la tierra de Israel. Eso también para decirlo hoy en día al judaísmo del galútico. Nuestra mitzvah es venir a vivir a Israel. Acá Dios está ordenando, no dijo si quieren. Es una orden. Tal como Abraham, el pueblo de Israel debe entrar a la tierra de Israel por orden de Dios. No como un pueblo conquistador, sino que se trata del pueblo que hace la voluntad de Dios.
Por lo tanto, así como entran a la tierra por orden de Dios, también debe vivir en ella acorde a las enseñanzas de Dios. Muy bien. ¿Qué viene a agregar? Bueno, ¿se acuerdan qué pasó? Tuvieron miedo, ¿no? Al final. Y no quisieron entrar. Pasuk 25. Tomaron en sus manos el fruto de la tierra. Descendieron a nosotros, trayéndonos de la tierra. ¿Qué está recordando? El pecado de los espías. Para entregarnos en manos del Emorí. Que nos extermine. Miren lo que dice. ¿Nos entregaste en el mano del Cananí para que nos extermine? Dijeron los judíos. ¿Hacia dónde hemos de subir? Nuestros hermanos han derretido nuestros corazones. Nuestros hermanos, eran los espías, derritieron nuestros corazones. Un pueblo más grande y alto que nosotros. Ciudades inmensas, fortificadas. ¿Se acuerdan que Moisés dijo? No tengan miedo. ¿Y qué está diciendo acá? Que tuvieron un miedo muy grande. Por eso no entraron en Israel. Entonces Moshe Rabenu, ¿para qué les viene a recordar esto ahora? Ahora están por entrar. Entonces, ¿qué les quiere decir Moshe Rabenu? No repitan lo mismo, que no pase lo mismo. El quinto punto... Esperen, pero una pregunta. ¿No dijimos que con el mérito de Abraham y Jacob alcanza? Para entrar. Y bueno, pero digamos que tengo el mérito de Abraham y Jacob para entrar. Y tengo miedo, está bien, es el jet, pero ya alcanza con el mérito para entrar. Para entrar, no para quedarse. Pero ¿qué pasó hace 40 años? Ni siquiera entraron. Porque tuvieron miedo. Pero entonces no entiendo. ¿Tenían mérito? Sí. Y no entraron porque tuvieron miedo. O sea, que si tengo mérito, aunque tengo... Espera, hay tener mérito. No estar bien con Dios, pero tratar de entrar. Entrás. Y hay tener mérito de Abraham y Jacob, pero ni siquiera tratar de entrar. ¿Me siguen? Está esa posibilidad. En esa posibilidad ni siquiera entrás. ¿Entienden? O sea, con el mérito solo no entrás. Porque tiene que estar tu parte de entrar. ¿Y qué pasó hace 40 años? Tenían el mérito, pero no entraron. ¿Por qué? Porque tuvieron miedo. No obstante, por el miedo que tuvieron, no entraron. Este miedo fue producto de la falta de confianza en Dios. Esto nos enseña que a pesar de tener el mérito de los patriarcas, hace falta también disponer de la confianza y fe en Dios. ¿Está bien? ¿Está bien hasta acá? Un tema más. ¿Se acuerdan en el Geta Meraglim, al final cuando se decretó que no van a entrar? ¿Qué pasó al final? Dijeron, no van a entrar, se van a quedar en el desierto. ¿Qué pasó ahí? Vino un grupo, se llamaban los Maapilim, ¿se acuerdan? ¿Qué dijeron? Les leo. Pasó 41. En otras palabras, en esta ya tenemos el pecado de los espías de nuevo. Moshe Rabenu lo resume. O sea, si tengo que analizar el pecado de los espías, tengo que traer este texto también. Ustedes replicaron diciéndome, miren lo que dijeron a Israel. Hemos pecado contra el Eterno. Nosotros subiremos y pelearemos, conforme a todo lo que el Eterno nuestro Dios nos ha ordenado. Pregunto, ¿entendieron dónde estaba yo ubicado? Acaban de decretarse que no van a entrar, entonces un grupo se reunió, dijimos pecado, y hemos pecado contra el Eterno, vamos. ¿Teshuvá? ¿Es Teshuvá? Aparentemente o no. ¿Y por qué no entiendo? Pero dicen, hemos pecado contra el Eterno. Cuando haces Teshuvá, ¿qué tenés que decir? Hashem Hatati, ¿no? ¿Dijeron eso? Sí. Hemos pecado contra el Eterno. Teshuvá completa. No obedecimos a Dios. Y después lo que dice es el pecado. Pero mi pregunta es esta. ¿Por qué entonces no entraron? Voy a decir porque la Teshuvá no fue completa. A ver qué dice acá. Cada uno se ciñó su arma, se aprestaron para subir a la montaña. ¿No es Teshuvá aparentemente? Primero le dijeron a Dios perdón. ¿Cuál era el pecado? ¿Que tuvieron miedo? ¿Tienen miedo acá? No. Aparentemente es una Teshuvá buena. Sin embargo, ¿qué dice? El Eterno me dijo, dile a ellos que no deberán ascender ni hacer la guerra, pues yo no estoy con ustedes, para que no sean abatidos por sus enemigos. Dios le dijo, no vayan. Yo les hablé, pero ustedes no quisieron escuchar. ¿Cuál es la prueba de que verdad no hicieron Teshuvá? Que no hicieron caso de quedarse. Entonces, ¿de qué tenían que hacer Teshuvá? Si tenían que hacer Teshuvá del miedo, miedo ya no tienen. Si tenían que hacer Teshuvá de que Dios perdona por lo que dice, ya le dijeron. Pero el punto principal, ¿cuál fue entonces en el pecado de los espías? Que no desobedecieron a Dios. O sea, que no le tienen miedo. ¿A quién? A Dios. El pecado había sido que tuvieron miedo de los pueblos. Acá el pecado de seguirte... Si ahora yo digo, voy a guerrear, es que no le tengo miedo a los pueblos. Pero no. Claro, pero... Eso es... No tenerle miedo. Entonces el pecado de fondo fue más grave. El pecado de fondo fue desobedecer a Kadosh Baruj Hu. Y si ahora yo te dice, no vayas, si hiciste Teshuvá de verdad, ¿qué haces? No voy. Entonces si decís, no, voy igual. Entonces estás demostrando que no hiciste Teshuvá.
que lo que querés que es no querés quedarte 40 años en el desierto. ¿Entienden? Si la teshuvá fuese completa, es teshuvá entendiendo el pecado. Acá no es teshuvá entendiendo el pecado. Dice, no tengo ganas de quedarme 40 años. Prefiero voy a la guerra. Ah, no. Tenés que hacer teshuvá del pecado. No teshuvá de que no querés quedarte por el castigo. ¿Entienden? Es teshuvá por el castigo. No quieren comerse el castigo. Entonces, vamos. Entonces dice, no, yo no estoy con ustedes. Entonces, ¿qué pasó al final? ¿Ganaron o perdieron? Perdieron. Entonces, ¿para qué viene esto? El sexto tema que Moshe le menciona es que luego del suceso de los espías, a pesar que ellos se empecinaron, quisieron entrar, no pudieron contra los enemigos y cayeron. La pregunta que surge es, ¿por qué Dios no les permitió entrar si ellos se habían arrepentido? Si hicieron teshuvá, tienen que entrar. Y dijeron que pecaron. Y que ahora están listos para entrar. Inclusive dijeron, estamos listos para entrar, teshuvá. La respuesta es que vemos que no fue un arrepentimiento sincero, sino que fue solo de la boca para afuera. ¿Cuál es la prueba? Pues si ellos realmente estaban arrepentidos y dispuestos a obedecer a Dios y cumplir la orden de Dios de entrar, entonces deberían haber obedecido la orden de Dios que les dijo Moshe de que no vayan, pues Dios no estaba con ellos. Entonces si dicen vamos igual, entonces ¿se entendió? Perfecto. Llegamos al séptimo tema. Ahora están por entrar a Israel y rodean a Edom, Amón y Moab. ¿Está bien? El pasuk es Perekvet, pasuk Dalet, le leo. Dice así. Perekvet, pasuk 4. Eso también es para analizarlo profundo. Dice así Dios. Ustedes, y ordenó al pueblo. Todavía no leo de la hoja, leo de la Torah. Ustedes atraviesan la frontera de sus hermanos. Es otro shiur que hay que analizar, ¿eh? ¿Quiénes son sus hermanos? Los descendientes de Esav. Llama a Esav tus hermanos, que habitan en Seir. Ellos temerán a ustedes. Ellos te van a temer. Pero ustedes tengan mucho cuidado. No los hostiguen, porque yo no les daré de su tierra ni siquiera el derecho de poner el pie. ¿Por qué Dios defiende tanto a este Esav que no se portó tan bien con nosotros? Edom salió con un ejército y le dice, vas a tener que bordearlo. Después habla de Amón y Moab y también dice que hay que bordearlo. ¿Entendieron la pregunta? ¿Para qué Moshe trae este tema ahora? Respuesta. El séptimo tema, ahora voy al séptimo tema, es continuando con el tema del mérito de los patriarcas. ¿Qué? Le dice que este mérito lo tiene también el pueblo de Edom. ¿Esav puede tener mérito de Abraham? ¿Esav viene de Abraham? Abraham tuvo a Isaac. Isaac tuvo a Jacob y a Esav. O sea, Esav también es nieto de Abraham, ¿no? Y también es hijo de Isaac. O sea que Esav también puede tener cierto mérito por los padres. Nunca la pensamos así, ¿eh? Pero este malvado. No dije por él. Malvado será malvado. No está. Hay que analizar Esav después. Esav persona y Esav pueblo. Pero Esav también tiene méritos de Abraham. Sí. Y Dios le quiso dar la tierra esa, Arseir, a Edom. Entonces, ¿por qué le dice acá a Israel no la conquisten? Porque esa tierra se la dio a él. ¿Con qué mérito? El mérito de los padres. Interesante. ¿Y Amón y Moab también tienen mérito? Por Lot, sobrino de Abraham. ¿Tienen? Entonces también, miren lo que dice. O sea, ahí está toda la familia. Interesante, ¿no? Interesante que los Goyim también tienen méritos. No, es Esav. No, es Sí. cada cual en su jardín. Exacto. Usted allí, usted Exacto, allí, sí, exacto. Usted aquí, no se me metan. Exacto. No me pise, no me toque. Eso ni los toques. Cada cual. No, pero ¿te acuerdas? Esav salió con el ejército y tuvimos que rodearlo. Sí, está bien. Lo leo. El séptimo tema es, continuando con el tema del mérito, le dice que este mérito lo tiene también el pueblo de Edom. Es por eso que no pueden tocar nada de su territorio. Y además nos enseña que debemos dirigirnos a ellos con fraternidad. ¿Por qué? ¿Vieron cómo dijo? Tus hermanos. ¿Qué me enseña Dios con esas palabras? Pero no se portó tan bien. Sí, pero ¿era tu hermano o no era tu hermano? Entonces, es tu hermano. Tenés que tener cierta relación. A pesar que él no se portó contigo, con tu hermano, tú te portás a él como tu hermano. Es musar, ¿no? Nos está dando ética. Mirá cómo tenés que... Puede ser que tu hermano se portó mal contigo, pero es tu hermano. Vos tenés que relacionarte a él como tu hermano. Las relaciones internacionales deben estar regidas también por ello. Ellos son nuestros hermanos, por lo tanto no deben ser conquistados. Lo mismo sucederá con Amón y Moab, pues ellos son descendientes de Lot, que fue sobrino y educado por Abraham. Ahora hay un punto interesante. Al final,
me habla de los Kaftorim. ¿Quiénes son los Kaftorim? Kaftor en hebreo moderno es botones. Los botones. Y dice que los Kaftorim conquistaron este conquistó este, pero acá no nos dice nada de que no puedo pasar. Entonces algo interesante. Miren el punto interesante. A Amón y Moab y Edom dice que Dios le dio esa tierra. Ahora pregunto esto. Cada vez que un pueblo conquista a otro pueblo, ¿eso es prueba que Dios se lo dio? ¿O no? ¿Entienden? Digamos que, yo qué sé, americanos conquistaron, llegaron a Sudamérica y conquistaron a los indios y se establecieron en América. ¿Eso es prueba que Dios se los entregó? ¿Eso prueba que Dios se los entregó? No. O sea, ¿cómo no? Pero si obtuvieron ganar la batalla, significa que Dios quiere. Esperen. Para eso viene este pesuquín, ¿no? Dice, cuando dijo lo de Amón y Moab, dijo que sí. Pero cuando dice los Kaftorim, no dice así, dice, y los conquistaron, y ellos también pueden conquistar a los otros. ¿De qué eso prueba? De que un pueblo habita en otro o conquista a otro, eso no es prueba que Dios está diciendo, estoy de acuerdo que le pertenece. No, porque hay libre albedrío. Cuando Dios dice, esta tierra se la entrega a este pueblo, sí, ahí eso es absoluto. Pero acá tenés pruebas de naciones que no dice que Dios se la entregó. Termino con esto. El octavo punto es lo que nos dice acerca del pueblo de los Kaftorim. Que se asentaron allí, pues conquistaron al pueblo que estaba antes. Moshe nos relata este punto para recalcar que el hecho que un pueblo esté asentado en un lugar, eso no quiere decir que Dios se lo otorgó. En el caso de Edom, de Amón y Moab, nos dice claramente que Dios los hizo heredar. Pero con los Kaftorim no dice que Dios los hizo heredar, sino que nos dice que ellos conquistaron al pueblo que estaba antes. Eso no quiere decir que tienen el mérito para sentarse allí. Es por eso que si el pueblo puede conquistar este territorio, pues en realidad no es de este pueblo. ¿Entendieron? Interesante, ¿eh? Algunos dicen así, siempre dicen así. Si esto pasó, eso es que es la voluntad de Dios. Todo lo que pasa es voluntad de Dios y no pasa nada que no sea voluntad de Dios. ¿Y si una persona hizo idolatría? ¿Qué? ¿Dios quiere que haga idolatría? ¿No? Pero ¿cómo puede ser entonces que hizo idolatría? ¿Cómo puede ser? Hay libre albedrío. Entonces pueden pasar cosas que no son voluntad de Dios. ¿Cómo es la cosa? ¿Entendieron la pregunta? La voluntad de Dios es que haya libre albedrío. Pero con el libre albedrío a veces puedes hacer algo malo. Es verdad. ¿Entonces Dios quiere que hagas algo malo? No. ¿Pero Dios quiere que tengas libre albedrío? Sí. ¿Entendieron? Entonces cada vez que una persona hace algo malo, no puedo decir, esto prueba que era la voluntad de Dios. No, porque con eso estás diciendo como estás justificando lo malo. No. Es voluntad de Dios que haya libre albedrío. Pero Dios no quiere que hagas eso malo. ¿Se entendió? Hasta aquí. 2:15 seguimos estudiando otro tema más bien profundo. Gracias. ¿Lo puedo? ¿Dónde?